Muy buenas noches, amados estudiantes. Vamos a hacer esta clase eh, en perspectiva de lo que vamos a tener posteriormente, que tiene que ver con la presentación de los trabajos que se titula de fin de carrera, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto eh, a las materias que hemos tratado o a las los trabajos o a cualquier otro aspecto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Ronnie, dime. Sí, profesor. En nuestro caso, estábamos viendo ahí con Joseph el tema de de la participación a nivel de feria de proyectos. Eh, Según lo que me ha indicado, es hasta este viernes 3. Es este viernes el plazo límite que tenemos para momentos. En nuestro caso, por ejemplo, todavía nos está faltando el tema la parte final, creo que es el análisis de resultados. Eh, Pero en este caso, para el FERE sí sería hasta esa parte, ¿verdad, profesor? O sea, para tener de repente un estimado de que debemos acabar ya todo. Esa era mi duda. Yo pienso que hay que ir a la feria hasta donde uno tiene la capacidad de sustentar, de explicar, ¿ah? No hay que, digamos, apresurar algo que podría no estar suficientemente trabajado. Ah, ok. Se supone que el jurado va a explorar de una manera, digamos, seria el dominio del tema que ustedes han tratado, ¿no? Básicamente. Ahora, es muy importante esta materia porque, como ya les he mencionado, lo incluimos como parte de la calificación, de la evaluación, que suele ser calificaciones muy generosas, suelen ser, ¿no? Ahora, cuando ha tocado cierto jurado, bueno, a mí me dan las calificaciones, pero algunos profesores eh, tienen el cuidado de enviarme sus eh, apreciaciones y recomendaciones en virtud del desempeño que han tenido en la feria, ¿no? Y no siempre son pues muy gratas, generan un efecto en mi persona de ver también de una manera no buena lo que se realiza. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, hay que presentar hasta donde ustedes han desarrollado y tienen la suficiencia para poder eh, sustentarlo en esta actividad, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, Hemos estado viendo eh, este tema importante. eh, es importante en la medida que, digamos, abordamos una solución, una propuesta, eh, teniendo el panorama, digamos, amplio en cuanto a la dinámica que debe seguir la organización. Y esa mirada amplia y en este caso prospectiva de la organización, de lo que tiene y básicamente refleja ciertas capacidades, le hemos llamado o se llama arquitectura empresarial. Es un marco de referencia para poder sentar idea
clarificar idea sobre lo que es la organización, lo que tiene la organización y qué cosa requiere la organización. Entonces, eso hemos dicho que es recomendable ir hacia un modelo de mayor perspectiva de esa realidad organizacional, que es el marco FEAF, ¿no? La arquitectura, el framework arquitectural de los federales, ¿no? Que es básicamente para plasmar mejor el tema gubernamental, aunque no solamente es para ello, ¿no? Y una cosa interesante, digamos que vale la pena también referirnos, es que hay una sucesión de aspectos que deben seguir. Cuando yo quiero desplegar bajo, digamos, ya el supuesto del planteamiento arquitectural, desplegar el quehacer en el desarrollo empresarial. Entonces, esto ha significado tener claro que vamos a tener que establecer una serie de aspectos y de consideraciones en la actividad de organizar y planear, que son temas que requieren un despliegue también sólido hacia esta necesidad de implantar y medir en lo que se haga, en lo que haga la organización, hacia el despliegue de su propuesta empresarial, ¿no? Y entonces hay, en este sentido, digamos, aspectos, ¿no? 5 aspectos eh, que pueden desplegarse justamente en esa secuencia del trabajo de estudiar, identificar, darle forma, claridad al quehacer de la organización, pero además también mantener esta dinámica de constatación o de validación de aquello que justamente va a caracterizar la naturaleza de la organización, que voy a definirlo en este momento de definir lo que la organización va a hacer o va a hacer, ¿no? En segundo momento, se trata de explorar y poder encontrar los elementos que nos permitan, digamos, saber que vamos a dar un salto, de apalancar ciertos elementos en el desarrollo de una propuesta de quehacer empresarial. Y, digamos, en tercer lugar, esa claridad que se produce del estudio, de la investigación, queda definido, plasmado, formalizado, definido, formulado en una perspectiva que me va a permitir controlarlo, ¿no? Hacia adelante. El despliegue, ese despliegue lleva lógicamente al uso de recursos y a la inversión necesaria para llevar adelante el emprendimiento en su ejecución. Y también de tener la conciencia de que no hay nada que se pueda mejorar si no tenemos un control cuantitativo, objetivo, que me den mis mediciones de las cosas que suceden en la organización, ¿no? Bueno, ¿qué implica este tema de darle forma a lo que va a ser la organización o va a ser la organización? En primer lugar, que tenemos, como hemos mencionado inicialmente, es que tenemos que juntar, estamos hablando ahora no de una solución, sino estamos hablando ahora de la empresa, del negocio empresarial, ¿no? Yo tengo que trabajar
buscando, digamos, tener una, un entendimiento claro de en qué me voy a apoyar. Y este entendimiento claro en qué me voy a apoyar pasa necesariamente por identificar quiénes están relacionados o qué organizaciones están relacionados al quehacer empresarial, ¿no? Y eh, dice la teoría, yo debo evaluar, es decir, tener una consideración, digamos, ponderada, de ponderación de las partes interesadas. ¿Qué parte interesada es mucho más crítica? Tiene que ver más con los resultados o el éxito de mi organización, ¿no? Y lógicamente hay quien me financia, hay quien nos da los elementos necesarios para que el negocio tenga ciertas fortalezas de inicio, ¿no? Eh, este es el primer aspecto. O sea, sostenerse en una clara identificación de los stakeholders, ¿no? En segundo lugar, hay que ver de la manera más apropiada posible, de la mejor manera, aquello que le da inicio al quehacer organizacional, que son las necesidades que vamos a resolver, las necesidades sobre el cual vamos a tener un planteamiento de producto o de servicio. Y eso requiere pues un proceso de análisis, de estudio y de validación. Cuando se dice validar, no se olviden que se trata de constatar ante los usuarios o los clientes o las partes interesadas más relevantes de que es esas necesidades las que hay que atender. Y luego ya sí podemos hacer el diseño o el caso o el modelo de negocio que mejor llevan adelante el propósito de la organización, o sea, el enfrentar, enfrentar los requerimientos que provienen de esas necesidades que vamos a atender. Y por último, el gobierno. ¿Qué se requiere para que la organización, la empresa, el negocio pueda alcanzar su propósito? ¿Qué se requiere en términos de dominio, de gobierno? Y entonces no solamente hay que perfilar los aspectos que voy a utilizar para gobernar el negocio, su marcha. O sea, no solamente los diseños, sino tengo que asegurarme que voy a tener los instrumentos necesarios para ello, ¿no? Luego, pues, la segunda etapa, que es el tema de investigar, y en esa investigación, en la búsqueda de aquello que nos permiten lograr una mayor capacidad, ¿no? Apalancar nuestras capacidades. Entonces, ¿cuáles son nuestras organizaciones socias y los proveedores que nos van a dar aquello que nos permiten a nosotros eh, hacer las cosas como queremos hacerlo y tener una relación de involucramiento de estas organizaciones socias y de los proveedores? Esto va paralelo con el estudio de oportunidades, ¿no? El estudio de oportunidades para que en esa identificación de oportunidades nos encontremos nosotros en la posibilidad de, digamos, tener un impacto y un beneficio apropiado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo aprovecho esa oportunidad? Es lo que debo resolver en esta etapa, digamos, ¿no? Eh, y finalmente hay que determinar si se apalanca, si se busca ampliar nuestra oportunidad o simplemente como aprovecho eh, esta, ¿no? ¿no? ¿Puedo yo aprovechar esta oportunidad
lo que yo tengo en la posibilidad de hacer, o sea, atenderlo, o sea, y otro es la búsqueda de una mayor, digamos, un mayor alcance de lo que tengo que hacer, ¿no? Eso, a eso le denominamos apalancar la oportunidad. Por último, en esta parte de organizar y planear, está la planificación, definiendo algunos temas, ¿no? El equipo para el manejo de los planes y el quehacer bajo una direccionalidad, este, y llevar adelante este ejercicio de liderazgo que tiene que ver con el involucramiento de los diferentes actores dentro de la organización en la ejecución del plan y también de que los directivos tengan el cuidado o la capacidad para desarrollar dicho planeamiento, ¿no? También tener ese elemento desde el inicio de una definición de visión eh, que puede ajustarse progresivamente para elevar nuestra capacidad, nuestro rendimiento y también para mejorar nuestros resultados. Está también el tener de una manera permanente el estudio de la situación en la que estamos y replantear o afinar los objetivos, los propósitos que nos hemos propuesto y mantener un plan integral, ¿no? Un plan integral y siempre de la mano de un mapa de ruta para poder tener conciencia si estamos caminando en el rumbo y en las condiciones deseadas, ¿no? Y si no, o hacer el ajuste en el plan o hacer el ajuste en lo que hacemos. Lógicamente, esta definición y planeamiento, que es dinámico hacia adelante, tiene una manera de llevarse adelante, de dirigirlo, de gobernarlo, ¿no? Se usa la palabra gobernanza el día de hoy. Cómo desarrollar a partir de qué yo inicio mi gobernanza y sobre todo básicamente porque tengo registros y elementos que me permiten visorar la situación que se tiene en cada tiempo, ¿no? En cada periodo de tiempo. Y por otro lado está esta dimensión de implantar y medir en la cual hay varios aspectos importantes. Para llevar adelante algo requiero recursos, requiero dinero, inversión, y eso implica saber exactamente cómo me voy a financiar y cómo voy a abordar el tema de enfrentar el mercado. Y en eso hay varias alternativas, especialmente societales, ¿no? De asociarme con otros o competir directamente con ellos. Y esos dos aspectos es importante tenerlo claro. Está el tema de obtener los recursos para poder ver si alcanzamos lo que queremos o hacemos un ajuste en lo que nos hemos propuesto, ¿no? Y luego ya se ejecuta. Y cuando ya se ejecuta, estamos en una etapa pues, de ejecución y de medición, ¿no? Donde se operan las capacidades, se mide el desempeño y se hace evaluaciones permanentes, estudios permanentes, análisis y retroalimentación al funcionamiento de la organización. Eso es, digamos, lo que toca en cuanto a lo que se hace en el desarrollo de un modelo empresarial, teniendo como base una perspectiva ya formalizada de la arquitectura empresarial. Es lo que la gente de esta línea, de este marco federal plantea, ¿no? Tienes tu marco general de arquitectura empresarial y ahora despliega tu negocio. O sea, desarrolla tu negocio, organizando, planeando, implantando y dándole seguimiento a lo que haces, ¿no? En el modelo de este
el marco general del FEA, existe modelos de referencia. Es muy importante tener modelos de referencia porque de alguna manera, en base a ello, es que vamos a poder, digamos, establecer las condiciones y características o los requerimientos para poder llevar adelante el desarrollo de una organización, de un negocio, manteniendo una mirada y una perspectiva en la arquitectura empresarial, ¿no? Y entonces, aquí eh, tenemos que el modelo de referencia del negocio contempla los objetivos y metas, tanto organizacionales como esas metas, esos objetivos que se van formando en términos de articulación interorganizacional, de una manera explícita o implícita, ¿no? Y lógicamente se requiere en el negocio, para el manejo del negocio, los indicadores de rendimiento, ¿no? En cuanto a los procesos, eh, se trata también de esos procesos en la que hay un aspecto importante, especialmente cuando nos integramos o nos sentimos integrados con el ámbito sobre el cual va a operar la organización y con nuestro socio de negocio. Entonces, es ahí donde nuestro modelo de referencia debe tener muy en claro los elementos de nuestros aspectos, funcionalidades y servicios que compartimos. Este modelo de procesos debe pintar los procesos propiamente, los clientes de los procesos, los socios que intervienen en el desarrollo de los procesos y los que nos aprovisionan para el desarrollo de esos procesos, ¿no? En cuanto a datos, una cosa básica es tener datos estandarizados y utilizar un lenguaje de normalización de negocio, ¿no? Porque el modelo de referencia de los datos tiene que tener lenguaje de negocio. Y esta referencia a los datos son aquellos que nos van a permitir luego eh, ampliar esa perspectiva de la arquitectura, digamos, interna a una arquitectura más amplia de información que vamos a intercambiar con otros, ¿no? El de aplicación, lógicamente, está la lista ordenada, de repente clasificada, de las funcionalidades que provee el software, ¿no? Y los canales que la organización plantea frente al desarrollo de sus servicios con el soporte técnico, ¿no? Y por último, la infraestructura. Y la infraestructura tiene que ver con capacidades, con soporte, ¿no? Con esas funcionalidades que permiten desarrollar cosas hasta un límite determinado. Eh, y también ese modelo de referencia de la infraestructura tiene que ver con el soporte de tecnología e información que se requiere, ¿no? Entonces, se estableció que los modelos a cuál se refiere la FEA, desencanta en el establecimiento de las metas, los indicadores, de la manera como yo califico, clasifico mi medición para que alcance a la toma de decisiones, a la ilustración primero de la toma de decisiones de los diferentes niveles organizacionales, a veces es operativo, táctico o estratégico, ¿no? En la referencia de proceso, no hay que olvidar que cada proceso, cada componente del proceso juega un rol, tiene una misión que cumplir. Y entonces también hay acá el mapa de proceso, el mapa de servicios tiene que estar claro. En el modelo de referencia de datos está lo que tenemos, ¿no? Entidad, atributo y dominio de despliegue de la información que como negocio se tiene. En el modelo de referencia de aplicación está el sistema de información, las aplicaciones, las interfaces que hay entre las diferentes aplicaciones, dado que lo que se tiene es digamos,
una estructura, una arquitectura de aplicaciones que configuramos para un sistema de información más integrado, no completo. Por último, en la referencia, en el modelo de referencia de infraestructura, estamos describiendo la plataforma, todo nuestro modelo de red y canales que tiene la organización, ¿no? La FEA tiene la particular condición de establecer ciertas pautas para desplegar el modelo de referencia de la seguridad, ¿no? Y se tiene una referencia que se le, digamos, se le aplica una serie de estándares, digamos, ¿no? Pero que se establecen en función de, en el tema de seguridad del riesgo, ¿no? Del estudio del riesgo. En términos de cuáles son los activos clave que debemos proteger o que debemos cuidar. Está también el control que se debe tener a nivel de ejecución de la seguridad, como también de los cambios y de implementación de elementos o componentes de dicha seguridad, ¿no? Entonces, lo que es necesario en una arquitectura empresarial, tener claro, permanentemente actualizado, el propósito, en materia de seguridad, el propósito que se tiene en ese marco, así como los riesgos y los controles que se utilizan, ¿no? Esos controles que están basados lógicamente en indicadores, ¿no? Bien. Iba a poner ejemplo, pero creo que no sé si hay alguna pregunta. En las organizaciones grandes que trabajan con estos marcos de referencia, hay, o sea, se seleccionan las, las normas técnicas, tanto para la nomenclatura de esas referencias como para el cumplimiento de aquellas recomendaciones en la gestión de la calidad de esos ámbitos, ¿no? De esos ámbitos que están en modelo de referencia. A ver, vamos ahora a pasar a otro tema. A ver, un segundo. Bien, con esto yo voy a concluir este, mi intervención, digamos, de explicación pedagógica de las materias que tienen que ver con este curso, ¿no? El modelo del sistema biológico. ¿Qué idea tienen ustedes sobre este modelo? Que ya lo hemos referido anteriormente. A ver, yo sé. Es un marco de referencia sobre la articulación de una organización. Que tiene buen pronóstico, que tiene, digamos, altas posibilidades de éxito en el futuro, ¿no? Eso es el tema. Bien, esta es una referencia rápida a este tema, ¿no?
Como ustedes saben, el padre de la cibernética organizacional es Stafford Beer, personaje fantástico, espectacular, raro, pues son cosas, casos que suceden en la historia de manera muy curiosa, muy particular, ¿no? Coeficiente de inteligencia espectacular, 18 años ya con su doctorado, en fin, claro, las circunstancias de la época también permitieron tener a un personaje con esta formación y estas posibilidades, ¿no? Y el campo propiamente en la que se desarrolla esta propuesta ha surgido ya anteriormente con esta intencionalidad de los científicos naturalistas y los fisicoquímicos de entender la realidad no a partir de lo que sucede en la realidad, sino de la razón por la cual sucede, de la búsqueda de entendimiento, ya de la explicación del porqué de los fenómenos o de las características de los fenómenos naturales. Llegando pues a la idea y a la conclusión, yo lo resuelvo rápidamente diciendo que la realidad va a constituirse, va a ir desarrollándose, yendo a una condición de una manera progresiva y en un acto de permanente regulación, permanente regulación. Esta es básicamente la idea que se llega, que le da lugar a la cibernética, en general a la cibernética, sistemas regulados, autorregulados, con procesos de retroalimentación que permite una mejor condición en su desenvolvimiento. Proviene de la idea, surge de los naturalistas, lógicamente, porque ven que en la realidad hay, digamos, sujetos que van a tener cambios en el tiempo y que dichos cambios le dan la posibilidad de una mejor actuación en la realidad. Y por eso se introduce en este ámbito el concepto de sistemas complejos. Son sistemas complejos, pero complejos que tienen una capacidad que se adaptan. Son sistemas complejos adaptativos. Y el modelo viable es la expresión de una articulación basada en esta idea, en que la organización es un sistema complejo y con capacidad adaptativa. ¿Qué es capacidad adaptativa, Ronnie? ¿Qué cosa te entiendes por capacidad adaptativa? Es la capacidad de acoplarse al entorno actual, ¿no? Y, digamos, tomar medidas respecto al estado actual a un estado deseado de prevención, usando la prevención. Ya, más o menos. O sea, la capacidad adaptativa es efectivamente la manera como el sistema o el organismo o la entidad biológica eh, toma eh, transformaciones que le permiten sobrevivir o actuar de una manera apropiada en un ámbito determinado, adecuarse. Pero también capacidad adaptativa es la capacidad que tengo para adecuar el medio para que yo pueda sobrevivir, yo pueda prosperar en el ambiente. Capacidad adaptativa significa transformarse y transformar, porque no es solamente una de ellas. Cásate y lo verás. O sea, si quieres tener un buen pronóstico, la adaptación es un tema que va en el entorno y que va en tu propia condición de sujeto actuante, digamos, ¿no? Este entendimiento es un entendimiento que surge pues, de los naturalistas sobre la realidad en la que se observa que las especies se extinguen o se mantienen en el tiempo.
y descubren que no se trata solamente de la lucha del más débil contra el más fuerte, o más fuerte con el más débil, no es una, sino que se trata de cierta cualidad que se tiene de adaptarse a las circunstancias. Y el modelo se basa también en el hecho de que los biólogos tienen la idea de que esa capacidad adaptativa del hombre en particular se debe a su capacidad cerebral, a su inteligencia. Es inteligente, porque también han tenido capacidad de sobrevivencia y preservación en el tiempo las cucarachas. Las cucarachas. ¿Está bien? O sea, la cucaracha se adapta lógicamente a cualquier condición de vida porque come cualquier cosa, ¿no? Se alimenta de cualquier cosa, o de todo, ¿no? No de cualquier cosa, no de todo. Nosotros también en el Perú comemos cualquier cosa, ¿no? De todo comemos, ¿sí o no? Joseph, ¿tú has comido pollo en el Kentucky Fried Chicken? Sí, profesor. Entonces has comido cualquier cochinada. O sea, también puedes sobrevivir si te has comido en McDonald's, en el Kentucky Fried Chicken. Yo estoy ahora en la campaña, me he metido en el grupo este que está impulsando no consumir productos que están asociados a empresas americanas. Claro, para el lloriqueo de mi nieto que le encanta el Kentucky. Ese pata, los fines de semana pide siempre Kentucky, pero ahora voy a decir ya no, ya estoy en campaña contra las empresas norteamericanas y no voy a comprar productos americanos. Es una de esas es pues, el McDonald's, que es también, ¿no? ¿Has comido McDonald's, Ronnie? Sí, profesor. También has comido cualquier cochinada, pero bueno, eso nos hace semejantes a esta especie también que ha perdurado en el tiempo. Comemos cualquier cosa. En el Perú, sobre todo, ¿no? Aparte de nuestra comida gourmet, nuestra comida no es tan zanahoria, no es tan sana, ojo, cuidado. De toda nuestra comida, quizás el 80% es, no es buena para la salud, pero bueno, capacidad adaptativa. Nuestro modelo se basa en esa idea de que hay una capacidad y un desarrollo de la capacidad de adaptación que está asociada, para el caso del ser humano, a la, este, al comportamiento inteligente, digamos. Perdón un segundito, disculpe. Perdón un segundito, ya, disculpen un segundito. Lo que pasa, me están exigiendo que cuelgue las clases, las grabaciones, o sea, lo antes posible de las clases, ¿no? Perdón.
Bien, continuamos entonces. Bien, como ustedes saben, la cibernética es aquella disciplina que eh, busca estudiar aquellos fenómenos, aquellos comportamientos que evidencian mecanismos de control o de regulación, llamados también servomecanismos, ¿no? Y la cibernética organizacional es la ciencia de la organización efectiva, se dice, por el hecho de que esas condiciones de control y regulación se incorporan en el manejo organizacional bajo un marco determinado, a fin de asegurar, no sé, no me atrevo a poner un porcentaje, asegurar el logro de su propósito. Es una organización efectiva, ¿no? O eficaz, podría llamarse mejor. Y viene de esta idea de que los sistemas vivos son posibles de conducir, de llevar adelante. La cibernética proviene pues de una expresión kubernetic, el arte de conducir, ¿no? Que es el tema de gobernar, el arte de gobernar. Y entonces esa posibilidad es una posibilidad en base a ciertas consideraciones e instrumentos que se tienen, que se puede tener en una organización, como siendo la organización considerada como un organismo vivo, un organismo biológico. Y es así bajo una perspectiva que la plantea, o sea, varios científicos la plantean de esa manera, que la organización es un ser vivo. Y el que mejor desarrolla este entendimiento es el famoso Kenneth Building. ¿No? Kenneth Building define la organización como la séptima capa de complejidad biológica, en la que el ser humano está asociado y opera de manera articulada para resolver y afectar el mundo que le rodea. Kenny Burton además pone otras dos capas adicionales en el desarrollo evolutivo o constructivo de las complejidades biológicas, de la célula, los tejidos, los órganos, etcétera, ¿no? Hasta el ser humano, la unidad, la empresa, como la articulación de los seres humanos, y más adelante, más arriba, tiene que ver con otra capa referida a los marcos generales de articulación general y global del ser humano, que es una capa también superior a la actuación empresarial y humana, que son los marcos legales, técnicos, normativos y culturales que el ser humano establece para poder desenvolverse, ¿no? Bien, entonces esa perspectiva de, de conducción de un organismo vivo que está entendido de ese punto de vista como una entidad biológica, le da una serie de consideraciones, ¿no? Uno, que se va a aplicar en la organización, se debe aplicar según Stafford Ashby primero, Ross Ashby, se debe que utilizar los mismos aspectos relacionados al entendimiento de los fenómenos biológicos. Principio de recursividad, homeostasis, ley de variedad requerida de Ashby, son aquellas categorías sobre el cual que se aplicaba solamente a los seres vivos, se aplique también a la organización, porque también es un ser vivo, ¿no? En el séptimo nivel de complejidad. El modelo viable, lo hemos dicho, es un modelo, un marco, un framework, para que nos permite ver si es que una organización tiene un buen pronóstico, sirve para el diagnóstico, sirve para también articularlo en un diseño mejorado
de capacidad de desenvolvimiento exitoso, ¿no? Sirve para el diseño. Y sirve también para conducir la organización basado en la búsqueda de ciertas capacidades o características que lo califiquen como una organización viable, ¿no? Entonces, el modelo cibernético organizacional tiene ese propósito, el diagnóstico, el diseño y la gestión de las organizaciones. Y en la que se definen aspectos estructurales de una organización, que es por definición fundamental altamente distribuida, porque implementa la autonomía operacional, es decir, la capacidad de que cada aspecto de la organización funcione de una manera autónoma, pero que se encuentra cohesionada. O sea, hay autonomía, pero a la vez hay cohesión, es decir, hay instrumentos que permiten que la actuación individual, autónomo, esté contribuyendo de una manera significativa al propósito general de la organización y que puede operar con eficacia. Operar con eficacia significa que puede lograr el propósito y el objetivo que tiene. Años 50, no solamente hay un tema de elaboración teórica con ASPI, con Stafford y otros, y otra gente que se meten en este, no sé si discurso o en esta tesis, ¿no?, de entendimiento cibernético de la organización, se va desplegando, pero lo importante es que Staffordville va a llevar su perspectiva o la perspectiva que se va a desarrollar de la cibernética en la organización en un ámbito concreto, práctico, real, que es una empresa de acero, que justamente tratan de incorporar una manera nueva de entender lo que pasa, porque hay una situación de insatisfacción de los dueños del negocio, ¿no? Y esta manera de entender tiene su base en la comprensión que se va a tener clara, entendimiento claro del funcionamiento neurocerebral del ser humano y de la manera como a partir de él se gestiona la actuación humana, ¿no? Ahí va a estar, es un abordamiento que toma un marco general, pero que se construye sobre la base de los aspectos que definen el funcionamiento neurocerebral, ¿no? Es una conceptualización sistémica, efectivamente, y sistemática, por otro lado, sistemática porque tiene todo un despliegue ordenado, jerárquico, para el despliegue de estas capacidades, ¿no? Y está montada sobre un marco de entendimiento que está compuesto por 5 subsistemas o sistemas o funciones, dicen algunos, que interactúan o que actúan recíprocamente entre ellas, de una manera muy vinculada. Dicho sea de paso, que el modelo viable no es un conjunto de 5 sistemas que están separadas, una excluyendo la otra. No. No es un rompecabezas de funcionalidades. Es la organización que yo lo observo y que ahí hay un sistema 1 que involucra muchos aspectos. Hay otro sistema 2 que está ahí, que puede también considerar aspectos relacionados al sistema 1, el sistema 3, son 5 sistemas, pero cada uno de ellos sí tiene una unidad de lógica, ¿no? Es una unidad lógica para el manejo organizacional, pero no, las 5 no suman 100, las 5 suman 500, no, que suman 500, suman, digamos, 250. Es decir, porque cada componente, cada subsistema
es algo, un aspecto que caracteriza el funcionamiento de la organización, que no hace diferenciación, digamos, ni inclusión de los otros sistemas que pueden tener o contener sus funcionalidades que tiene uno u otro subsistema, ¿no? Esto es muy importante. Los conceptos que se utilizan en el modelo, en este modelo de sistema viable, los conceptos que se utilizan pertenecen a la cibernética, ¿no? Y se lleva a la aplicación a la organización, de alguna manera. El concepto del modelo cibernético, ¿cuál es, Joseph? ¿Cuál es cómo es la representación del modelo cibernético? ¿Sabes? Tiene que ver con la retroalimentación y la realimentación. Sí, tiene que ver con eso. Es decir, yo tengo posiblemente una entidad que está representada normalmente el modelo en un rectángulo, ¿no? Ese es un rectángulo, no parece, pero es un rectángulo. Entonces, en la que yo tengo representado un, los procesos, o sea, el conjunto de actividades que van a transformar algo, o tengo, digamos, ahí representado, eh, por otro lado, podría tener representado, ¿no? Sistemas, ¿no? A ver, un ratito, ¿no? Un sistema o sistemas. Esta es la representación de sistemas, ¿no? De sistemas cerrados, ¿no? Eh, en la que también está establecidos, digamos, está establecido, está pintado aquello que se provee a ese sistema o a esos procesos, al cual le vamos a llamar inputs, ¿no? Inputs o entradas, ¿no? Y que producen un resultado, ¿no? O una salida, al cual se le va a llamar outputs, ¿no? Salidas, outputs. Y que en virtud de lo que resuelva o resulte de este sistema o de estos procesos o de estas transformaciones, también se dice, yo puedo este, realimentar lo que hago para hacer ajustes necesarios a fin de que mi sistema o mis procesos puedan mejorar, ¿no? Y el modelo cibernético, principalmente, digamos, el trabajado, el definido por Ashby, tiene en consideración necesario un entorno, porque lo que hace el sistema o el proceso de transformación es entregar y producir una salida que va a afectar, va a influir, se va a entregar a ese entorno. Y ese entorno nos va a generar una respuesta que nos va a permitir hacer los ajustes necesarios a fin de que eso que he querido obtener en la relación con el entorno pueda llegar a ser lo que se espera. Y por eso yo recojo lo que el entorno me entrega como respuesta o retroalimentación al sistema. Entonces el modelo cibernético se dice es es un entendimiento de interacción abierta entre el quehacer de transformación o de desarrollo de procesos respecto al mundo que rodea la organización, ¿no?
Y eso, ese es el modelo cibernético. Tenemos otro concepto muy importante, es la homeostasis. ¿Cómo es así en lo que sucede en el ser humano, que es ese desarrollo de cambio, transformación, estabilización que se combina con situaciones, ¿cómo se dice?, anabólicas, o sea, productoras, y con los procesos o condiciones anabólicas o catabólicas, perdón, o sea, que destruyen, que degradan y que eliminan elementos, estas dos combinaciones que subsisten en el ser humano, que son contradictorias, pues, ¿no? Hacen que se desarrolle un ciclo de vida en la que hay producción y eliminación de una manera conjunta en una etapa más creativa que de eliminación y otra etapa más de eliminación que lo creativo, pero que da cuenta de una realidad homeostática, es decir, que genera en el tiempo condiciones, variaciones que van teniendo, digamos, un comportamiento, digamos, de frecuencias variables en el tiempo y que tienden a mantener digamos, una condición, un estado bajo cierto rango de variación, una, un, digamos, un margen, ¿no? Un despliegue que no se aleja de un punto de referencia o de búsqueda, ¿no? Esa condición de equilibrio dinámico o de estado estable es la que nos da la condición homeostática. Mantenemos la presión, mantenemos la, eh, la temperatura, eh, la, cambian las cosas, va cambiando, ¿no? Pero va teniendo siempre rangos de mantenibilidad en un rango determinado de subsistencia, ¿no? Está la adaptabilidad, que es lo que hemos mencionado, es capacidad de transformación transformadora y de cambio para poder sobrevivir o desenvolverse exitosamente en un ámbito determinado. Para eso se requiere, según este modelo, de aplicar un concepto interesante que es la variedad. Es decir, las entidades que sobreviven, los sistemas biológicos que sobreviven, responden a los cambios del medio, cambios que generan un efecto perturbador o un efecto estimulador, digamos, en el sistema, en este caso la organización. La organización necesita desplegar o tener la cantidad de respuestas que atiendan lo que se necesita cuando se produce cambios en el entorno que lo afecta. Variedad. Se usa el concepto de variedad requerida, que más adelante también lo voy a referir, que es un principio que Ashby plantea para la sobrevivencia de los seres vivos. Y el otro concepto es la variabilidad. Mientras que, por un lado, yo tengo respuesta a dar por los cambios que se producen en el ámbito donde estoy, puede ser que esa variedad no alcance frente a las transformaciones que me rodean. Y por lo tanto debo tener la capacidad de variar o de crear respuestas, que se llama variabilidad. Yo tengo un juego de respuestas que la uso frente a situaciones distintas, y lo otro, puedo crear respuestas frente a nuevas situaciones no antes, digamos, manejadas, ¿no? Variedad y variabilidad. Y la eficiencia, a diferencia del enfoque económico, economicista, que dice producir más con menos, en este caso es lograr lo que se quiere haciendo uso
eh, adecuado o total, completo, óptimo de los recursos que tienes, de los componentes que dispones. El principio recursivo es bien interesante porque acá se trata de pensar en que en los diferentes planos específicos, integrados y globales, generales de la organización, las características o las capacidades se van a mostrar, se van a reflejar. Y tanto en un plano de, específico de un área, un proceso determinado como de toda la organización. Entonces, la recursividad se refiere a eso, esa capacidad que se recurre, que en la medida que en cualquier plano esta se puede dar porque es una característica completa, digamos, integral de la organización. Y esto, digamos, se puede decir si una organización es viable, sus componentes son viables y viceversa, en la que una característica califica la organización, no califica el departamento, el proceso, el área en la que se produce dicha condición, sino que es la capacidad de la organización. Es como decir, yo tuve, ya les he comentado, cáncer, ¿no? He tenido cáncer, me dio un carcinoma vasocelular acá en la sien. Y, y entonces alguien me dice, oye, Daniel, tú tienes cáncer. Yo, una respuesta que podría decir, no, yo no tengo cáncer. El cáncer lo tiene en mi frente, mi sien la tiene cáncer, yo no. No puedo decir eso, ¿sí o no? Eso no es una expresión. Es que eh, si hay cáncer en la oreja, en la nariz, donde quieras, tú tienes cáncer. Tú tienes el cáncer. La organización, o sea, desarrolla capacidades que se despliegan en toda la organización y en diferentes niveles de recursividad, yo puedo observar dichas características. No es independiente, o sea, no se puede hacer viabilidad en forma particular por algún componente de la organización. Y la ley de variedad requerida es la que mencionábamos en un complejo biológico, puede sobrevivir, puede no extinguirse, puede tener éxito en su despliegue, digamos, de aprovisionamiento para la sobrevivencia, en la medida que tiene la capacidad de responder frente a lo que sucede en el entorno, que lo afecta o en la que él debe actuar. Va a responder con condiciones que dé cuenta de la posibilidad de responder a esa nueva situación. Variedad requerida. Esta es una condición que hay que plantear como una ley para el buen pronóstico en la sobrevivencia biológica. El modelo viable, como hemos dicho, es un marco de referencia para las organizaciones que se autodenominan sistémicas, pero que son así en la medida que exhiben un alto grado de integración, un alto grado de cohesión, que son organizaciones sistémicas en esa medida, ¿no? Sistemas integradas y cohesivas. La sustentación teórica, o sea, la base conceptual sobre el cual se ha desarrollado esto es la neurofisiología, que proviene de la entrega conceptual que disponemos o se dispone de este científico fantástico, fenomenal, Ross Ashby. Bueno, él estudia con mucho cuidado a esta especie
ser humano, y le atribuye al funcionamiento neurocerebral, sobre todo manejado por la inteligencia, como aquello que hace que el ser humano sea exitoso en su desenvolvimiento en el mundo natural. Entonces desarrolla un símil del funcionamiento de la organización con el funcionamiento neurocerebral. Y ese símil es el sistema neurocerebral, pues como ya he mencionado. Entonces, la organización es un sistema humano, como hemos comentado anteriormente, de mayor nivel de complejidad y aplica entonces esa idea de que debe funcionar respondiendo de manera consistente, coherente con lo que sucede con el ser humano en su comportamiento exitoso, que responde a aquello que justamente lo conduce a una condición de buen éxito en el futuro. Ahora, esta es la referencia que Stafford deja para el entendimiento, ¿no? El camino es parte o sea, un ser vivo en el mundo natural eh, no está plenamente consciente de lo que es y lo que tiene, ¿no? No está plenamente consciente. El ser humano quizás un poco más, ¿no? Pero lo que hace es sobrevivir en un entorno. Es decir, lo que tiene conciencia, la conciencia no es de sí mismo propiamente, sino del mundo que lo rodea, el entorno. Entonces, lo primero que tiene el ser vivo en la naturaleza es un entendimiento del mundo donde se encuentra, lo observa, lo ve, lo entiende, ¿no? Entonces, entender el primer aspecto, digamos, en consideración del modelo vial es el entendimiento del entorno. Y el entorno es a la vez un conjunto de entornos. En realidad no hay un solo entorno que te rodea, hay entornos distintos. Entonces, nosotros podemos, en la abstracción que hacemos, referirnos a ellos, a esos entornos en términos de ámbitos de naturaleza distinta con el ámbito económico, el ámbito psicológico, familiar, en fin, hacemos eso. Esos son nuestros entornos. Y tiene una forma de actuación al cual se le llama operación, que, que busca tener una interacción con ese entorno de manera eficiente. Y para hacer eso, el modelo requiere que uno razone esa interacción en términos de vinculación compleja. Es decir, la complejidad se da en esa interacción entre el mundo y el entorno que está alrededor de la organización o es parte, o sea, la organización es parte de ella y que le plantea situaciones que debe resolver, mirando el entorno como una complejidad viva en actividad, ¿no? Y esa operación es una operación que está enmarcada en una serie de aspectos que le dan cohesión a su actuación, le dan cohesión, lo articula. Y para eso hay un componente que se le va a llamar de coordinación, que requiere lógicamente monitorear o tener una claridad de lo que sucede operacionalmente, ¿no? Pero en base a una perspectiva, y acá está el componente cohesión, se desarrolla una suerte de elementos o de atributos que hace que la operación sea coordinada. El componente inteligencia es el que plantea una actuación modificada, cambiada, mejorada, en virtud del entendimiento que se viene, que normalmente es cambiante. Y la inteligencia es aquello que produce, digamos, los elementos que permiten proyectos, criterios, políticas que permiten actuar hacia escenarios que vienen de una manera mejor
haciendo que aquello que se coordina y que hace que el sistema sea cohesivo, deje de serlo, se suelte y se cambie y se transforme, pasando etapas de aprendizaje, etapas de ambigüedades o bisagras, digamos, etapas bisagras de cambio hacia una nueva situación que se consolida luego estableciendo los mecanismos de cohesión nuevamente. Inteligencia hace eso. Y política es la que regula el cambio y la integración, la cohesión. Es política. Política es la que define la naturaleza de la organización. La política es la que, digamos, define las transformaciones que pueden alterar el core de la organización. El sistema neurológico, y con eso acabo, es bien sencillo, digamos, es lo que hace Ashby. Es decir, el ser humano lo podemos dividir en cuanto a su actuación en la realidad en 5 componentes. Hay un componente operacional, ¿no? Ese componente operacional son los músculos, los órganos que les permiten actuar. Esas capacidades hay que desarrollarlas, hay que fortalecerla, hay que alimentarla, ejercitarla, músculos y órganos. Es decir, es algo que no responde solamente a una exigencia, porque yo puedo, sí o no, desempeñarme en la medida que yo tenga capacidad para hacerlo. Es decir, el sistema operacional es un aspecto fundamental en el desenvolvimiento del ser humano, ¿no? Y también de la organización. Entonces, el primer componente, que es la operación, se asocia conceptualmente y lo que se tiene que hacer está vinculado a cómo se debe actuar frente a la necesidad de lograr fortaleza en la actuación. Y lógicamente ustedes van a decir claramente que eso tiene que ver con los procesos, de cómo yo desarrollo mis procesos, con qué tecnología, con qué criterios de calidad, de qué manera el enfrentar lo que hace el negocio de manera práctica, ¿no? El sistema 2 se refiere al sistema nervioso comprensivo. El sistema nervioso comprensivo es aquel que ha almacenado esos mecanismos que tiene el cerebro en la que se tiene registrado cómo actúa cada componente biológico, cómo actúa y permite articular o sincronizar la actuación. La actuación. El sistema nervioso comprensivo es el que te hace reaccionar o te ayuda, no sé, ahí está registrado digamos, ese aspecto que permite que tú des un paso con la pierna derecha y el siguiente, la pierna izquierda. Esa sincronización es parte de las capacidades que tú tienes que están alojadas en el sistema nervioso comprensivo. El sistema 3 se le llama el cerebro bajo, que es la parte cerebral en la cual está registrado todo aquello que tú aprendes, todo aquello que lo aprendes. Cuando hablamos de aprender es porque no solamente lo has leído, te has instruido, sino lo llevas a la práctica. Aprender significa saber usar algo, o sea, usarlo, has aprendido. Y esas cosas que son, digamos, el marco general de la actuación, las normas, los aspectos, digamos, éticos en nuestro caso, están en el cero bajo. Si yo no me atrevo a torcer el pescuezo a una gallina, mi señora sí podía hacerlo. Esa capacidad de hacerlo está grabado en el cerebro bajo, que es el llamado también componente de cohesión organizacional. ¿Dónde debería estar? O sea, se refiere a aquello que ya es una norma, es algo que está en tu aprendizaje, ya está establecido. Es el sistema de cohesión. El sistema 4, que se denomina la inteligencia, corresponde al cerebro medio, que está
en la parte izquierda de la cavidad craneal, que es la inteligencia, cerebro medio, que es aquello que va tomando un criterio que va más allá de lo que uno debe hacer. Es decir, o sea, la inteligencia también interactúa, repito, cada componente no excluye el otro. Cuando yo, sabiendo algo, lo ejecuto para resolver un problema, estoy actuando con las capacidades del cerebro bajo y el cerebro medio, con ambos. Hay cierto nivel de creatividad. El cerebro medio es la que crea, la que se ingenia, la que hace las interrogantes para aquello que podría modificarse o mejorarse. Y el último componente son las funciones cerebrales más altas, que es la que te da tu condición, digamos, ya establecida de tu personalidad, tus pensamientos, tu forma de ser, en fin, están en las funciones cerebrales más altas. Y que se le llama en el sistema, modelo de sistema viable, se le llama política. Tal vez el marco general, el core, o sea, la naturaleza básica de la organización, y que no resuelve lo operacional. El modelo viable no tiene una idea jerárquica de la toma de decisiones. Esta función de cerebrales altas se refiere al marco general que da cuenta de la naturaleza del negocio. ¿Ya? La naturaleza del negocio, lo que el negocio es, su identidad propia. Y se puede cambiar, pero se puede cambiar a través de formas nuevas de hacer, de alcanzar, de nuevos propósitos, nueva definición de sus objetivos, en fin, ¿no? Eso está en las funcionalidades cerebrales altas. Y entonces, este es el cine neurológico del modelo viable. Muy bien. El día miércoles vamos a avanzar un poco más para la explicación de algunos aspectos característicos que desde mi punto de vista se debe desplegar para adoptar el modelo viable, porque el modelo viable se adopta como un marco evaluativo hacia mi entendimiento de posibilidad en el futuro, de pronóstico en el futuro, o un marco general para hacer un diseño organizacional, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder ver el día miércoles. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, ya, perdón. Joseph, dime. Profesor, respecto al test número 2 que se va a dar acá en 2 semanas, creo, ¿va a entrar de la segunda mitad del curso o todo el curso en relación a las clases? El test me parece solamente la segunda parte del curso, me parece, no me acuerdo bien. ¿Ah? Yo tengo, no sé cómo era sí, la segunda mitad del curso. Es a partir de esa etapa en la que vemos la organización como despliegue de capacidades por el ciclo de vida de la organización, escalando a diferentes niveles de madurez. La primera parte corresponde a una visión de la articulación del entendimiento de la organización histórica desde que la organización se quiere entender desde el punto de vista de la ciencia, de la aplicación científica. Esa es la primera parte. La segunda parte es salimos de eso con un resumen general del aporte que hay de cada escuela de entendimiento. Y la segunda parte empieza diciendo cómo se concibe la organización. ¿Qué hacemos una vez conceptualizada? ¿Qué elementos entran a tallar para poder conceptualizarla, concebirla, planificarla, etcétera, ¿no? Manejar su proceso. Todo eso es la segunda parte. Eso es lo que va a venir en el test. Y en el test final viene todo.
Bien, ¿qué otra pregunta? Miren, eh, no es- el trabajo. El de usted está bien, pero falta claridad y cohesión, consistencia. Cuando yo voy a hacer la segunda parte la última parte del diseño de la solución, ¿no? Es la última entrega que me han hecho ustedes, es la última parte, la tercera parte de la solución. Con eso ya se completa la solución, ¿correcto? Creo que en el caso de ustedes será las definiciones de la red de negocio. Por ahí empezar. Muy bien. Es decir, cuando yo explico algo, tengo que ponerle, si voy a completar, ¿no? Oiga, yo estoy haciendo una casa, estoy diseñando una casa. La descripción de la última parte de la casa, de cómo la estoy haciendo, no está fuera de la casa, está en la casa. O sea, hasta antes yo tenía la casa sin pintado, sin los adornos de la parte externa, ¿no? La última parte ha sido eso, colocar los colores, ¿no? Los acabados, en fin. Pero eso, ¿dónde lo pongo? En lo que ya he diseñado, ¿no? Es decir, se tiene que tener al final, cuando yo digo, entrego esto, una visión completa de la solución. Ahora, cuando yo estoy diseñando una solución, digo, el problema es este. Este es el problema que hemos encontrado en la materia, en esta materia que nos han dado. Este es el problema, esta es la situación, el diagnóstico, esto decidimos hacer, no repito, pero y entonces esto hemos diseñado en forma general tales aspectos, ¿no? El primer piso, segundo piso, hemos construido una casa de esta característica, ¿no? De 3 pisos que está, digamos, en tanta cantidad de metros y hemos diseñado ya la estructura y todo eso y ahora estamos mostrando los acabados, ¿no? Y detalle, el acabado del piso son digamos, madera laminada, policarbonato, no sé cómo se llama, en fin, voy describiendo ya el detalle de ese modelo que lo estoy completando, ¿ya? Para darte una idea clara, porque ya estoy cerrando el diseño. Eso lo van a poder corregir, lógicamente, en el trabajo final, en la cual de una manera consistente, desde el comienzo, esta es la organización, este es su funcionamiento, estos son sus componentes, sus planes, etcétera, etcétera, toda la organización. Al hacer el diagnóstico, ojo, escuchen bien, ¿ah? Bueno, felizmente se está grabando para que Yori y su compañero tengan que escuchar, verlo, esta precisión. Yo no puedo dar cuenta de una situación o de una característica en base a una calificación. Menos si se trata de un trabajo de ingeniería, ¿no? O sea, yo no puedo decir, o sea, esto es mejor que esto otro, sin haber establecido un criterio racional y sobre todo cuantitativo que dé cuenta real de esa apreciación. ¿Correcto? No es que yo diga esto es mejor, que este es peor, o sea, cuidado con esas ideas ya. En siglos pasados, uno de los grandes defectos no saber sustentar esas calificaciones, estas adjetivaciones que se hace para sustentar tanto el diagnóstico como lo que se propone. No sé si me dejo entender. Yo digo, pues mi casa es grande, porque no digo grande, ya, pero ¿por qué digo grande? Tengo que sustentar. Es que en una casa normal, lo habitable es disponer de más o menos 25 metros cuadrados por habitante. Si hay 2 habitantes, lo mínimo es 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces nosotros somos 5, entonces
se trata más o menos de 125 metros cuadrados, ¿no? 125 metros cuadrados. Mi casa tiene 550 metros cuadrados. Es decir, es una casa grande. ¿Está bien? Pero estoy sustentando en base a las estimaciones, los estándares respecto a qué se llama tener una disponibilidad habitable. Si tú tienes en 50 y tantos, son 50, no me acuerdo cuánto es, si tienes 3 personas, ya estás hacinado. Y tu casa es pequeña, estás en hacinamiento. ¿Entiendes? Estoy sustentando. Yo no puedo decir ya que es grande. Así de simple. Tiene que haber un respaldo, argumento lógico y si es cuantitativo, mejor para poder sustentar una prestación o una propuesta. ¿Está bien? No se olviden de eso. Es un tema que es muy importante considerar. Ha sido observación reiterativa en ciclos de quienes han visto los trabajos y los alumnos sueltos de huesos hacen calificaciones, evaluaciones sin el sustento. ¿Por qué lo dice? Te preguntan y no saben qué decir, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de hacer eso. ¿Está claro, Ronnie? Sí, Bien, profesor. no sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan, porque lo que pensaba explicar a ustedes ya he llegado ahí. Bien, entonces nos encontramos el día miércoles. Muy buenas noches, jóvenes. Todo vaya bien.